Hola, mi nombre es Felipe Prieto. Bienvenido a este video donde hablaremos sobre la historia de la comunicación. Antes de empezar, comencemos con la incógnita. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Para el proceso de la comunicación participan elementos importantes que son: emisor, es quien transmite el mensaje; receptor, es el que recibe el mensaje; código, es el conjunto de signos que serán utilizados para crear el mensaje, que podrían ser palabras, gestos o símbolos. Mensaje es la información o conjunto de datos que se transmiten. Canal de comunicación es el medio físico que se utilizará para enviar el mensaje, como cartas, teléfono, televisión, internet o el propio aire. Ruido son toda la distorsión que puede influir en la recepción del mensaje original, y pueden ser tanto del emisor como del canal receptor. Retroalimentación, en una primera instancia, es la respuesta del receptor hacia el mensaje recibido. Si posteriormente el emisor responde a lo enviado por el receptor, también se considera como retroalimentación. Contexto son las circunstancias en las que se desarrolla el proceso de la comunicación. Habiendo mencionado esto, comencemos con la historia de la comunicación. Comenzamos nuestro recorrido en el año 50.000 a.C., donde fueron encontradas las primeras pinturas rupestres en cuevas prehistóricas. Se trata de una de las manifestaciones artísticas más antiguas de las que se tiene constancia. Revelan que el ser humano desde tiempos prehistóricos organizó un sistema de representación artística y de comunicación. Año 3250 a.C. Nace la escritura jeroglífica en egipcio. Los jeroglíficos fueron un sistema de escritura inventado por los egipcios antiguos. Desde la época del Imperio Antiguo, la escritura jeroglífica egipcia fue un sistema en el que se mezclaba logogramas, signos consonantes, determinantes y figurativos, representando algo tangible, a menudo fácil de reconocer. Los egipcios se inspiraron en su entorno, objetos de la vida cotidiana, animales, plantas, partes del cuerpo, etc. Año 1050 a.C. Surge el primer alfabeto, el alfabeto conocido como el fenicio. La adaptación fenicia del alfabeto fue extremadamente exitosa. Tuvo efectos a lo largo del plazo de las estructuras sociales de las civilizaciones con las que se entró en contacto. Fue el primer sistema de escritura fonética en generalizarse. Su simplicidad no solo permitía que fuese usado en muy diversos idiomas, sino también que la gente común aprendiera a escribir. Año 900 a.C. Se crea el primer servicio de correos en China con fines burocráticos. La comunicación por medio de documentos escritos enviados de un punto a otro con un intermediario data desde aproximadamente la invención de la escritura. Sin embargo, el desarrollo del sistema postal formal surgió mucho más tarde. Kong-Qiu, mejor conocido como Confucio, un filósofo chino, habla de la postal real en alguno de sus escritos y fue inventada en 900 a.C. Año 305 después de Cristo. Se inventa un método de impresión de símbolos usando planchas de madera. Los monjes chinos ponían tinta en el papel mediante un método conocido como xilografía, en el que bloques de madera recubiertos con tinta eran presionados sobre hojas de papel, es decir, se tallaban palabras e imágenes en bloques de madera, se intentaban y luego se presionaban en el papel sobre los bloques. Año 1440. Gutenberg inventa la imprenta. La imprenta tuvo numerosos antecedentes en los distintos sellos e inscripciones inventados por las culturas antiguas para manejar su burocracia o reproducir ilustraciones ceremoniales. Los chinos, por ejemplo, quienes habían fabricado el papel de arroz, inventaron en el siglo XI un sistema de porcelana que permitía reproducir sus caracteres a partir de moldes de porcelana, pero la impresión moderna como tal surgió más adelante en más o menos 1440 de la mano de Johannes Gutenberg. Tomando como base esa técnica y procesos productivos, Gutenberg se decidió a crear una máquina que fuese capaz de hacer a la vez varias copias de un libro. Año 1814. Nicephore tomó las primeras fotografías de la historia. Esta primera imagen, a la que Nicephore denominó Point de Vue, punto de vista, es una impresión directa de la realidad plasmada sobre un papel mediante la cámara oscura. La imagen se logró sobre una placa de peltre, aleación de cine, plomo y estaño. Tras una exposición de 8 horas, fue tomada por el padre de la fotografía desde la ventana de su casa en la comuna departamental de Doubs, en la Borgoña francesa. Año 1876. Graham Bell patentó el primer modelo de teléfono. 3 días después de que se emitiera su patente, el 10 de marzo de 1876, Bell logró que su teléfono funcionara. Para ello, usó un transmisor líquido. La vibración del diagrama hizo que una aguja vibrara en el agua y que ésta variara la resistencia eléctrica en el circuito. Cuando Bell pronunció la famosa frase "Mr. Watson, venga aquí, quiero ver", en el transmisor líquido, su ayudante Thomas August Watson, que estaba escuchando en la habitación continua, recibió el mensaje con claridad.
En 1877 se creó la Bell Telephone Company y en 1886 más de 150,000 estadounidenses ya poseían un teléfono. Los ingenieros de la compañía condujeron varias mejoras en el aparato. En 1879 la empresa compró las patentes de Edison para adquirir el micrófono de carbón de Western Union. Esto hizo que el teléfono fuera más práctico para las largas distancias, al contrario que el transmisor adicionado por voz de Bell, que requería que los usuarios gritaran para que se les oyera aún a las distancias cortas. Año 1920. Se populariza la radio. La primera emisora regular de tipo informativo del mundo surgió en Estados Unidos y se llamaba 8MK, hoy se llama WWJ. Se inauguró en Detroit, Michigan en 1920 y pertenecía a Detroit News. En 1922 se inauguraba en Londres la BBC, que resultaría de las más famosas del mundo. Se considera la época dorada de la radio a los años que van desde 1920 a 1930, inclusive en la que hubo una verdadera explosión mundial de emisoras de radio, especialmente en los países industrializados. Año 1927. La BBC de Londres inicia su programación de TV. La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes y sonidos a distancia que simulan movimientos, que emplean un mecanismo de difusión. La transmisión puede ser efectuada por medio de ondas de radio, por redes de televisión por cable, televisión por satélite o por IPTV, que son las que existen en modalidades de señal abierta, y televisión por suscripción. Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC One en Inglaterra en 1927, la TF1 de Francia en 1935 y la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930. Ambos casos utilizaron el sistema mecánico y los programas no se emitían con un horario regular. Año 1962. Estados Unidos lanza el primer satélite de telecomunicaciones Telstar 1. La era espacial comenzó el 4 de octubre de 1957 con el lanzamiento por la Unión Soviética del primer satélite artificial del mundo, el Sputnik 1. Poco después se empezaron a utilizar los satélites para las telecomunicaciones. En 1960 Estados Unidos lanzó el Echo 1 pasivo y en 1962 se lanza el Telstar 1, un proyecto conjunto de Francia, Reino Unido y Estados Unidos, el primer satélite activo de telecomunicaciones de retransmisión directa. El 23 de julio de este año, los habitantes de ambos lados del Atlántico pudieron ver un programa de televisión en directo al mismo tiempo. Además de servir de enlace en los sistemas de radiodifusión y los sistemas telefónicos inalámbricos y de proporcionar servicios de navegación, los satélites también se utilizan en la comunicación móviles. Los teléfonos satelitales, por ejemplo, pueden resultar esenciales en las situaciones de emergencia o en zonas sin acceso a las redes alternativas. Año 1994. El Internet llega al público en general. El hecho de que cualquier persona pueda utilizar el Internet sin tener conocimientos informáticos hay que agradecérselos a Tim Berners-Lee, inventor del lenguaje HTML, del sistema World Wide Web, y a los navegadores, que nacieron a mediados de los 90. El más popular de los que aparecieron fue Netscape Navigator, que les abrió la puerta a millones de usuarios al Internet que conocemos hoy en día. Y por último, en 1997 al año actual, la era de las redes sociales. La llegada de Internet generó un antes y un después en las diferentes civilizaciones, sobre todo porque abrió paso a una nueva manera de comunicación entre usuarios que no necesariamente necesitan estar dentro de la misma habitación. Por ejemplo, el correo electrónico, las páginas web, los foros, las redes sociales, cuyo éxito radica fundamentalmente en la posibilidad de ofrecer a los usuarios de comunicarse con otros de manera totalmente inmediata. En 1997 se creó 6 Degrees, lo que puede considerarse como la primera red social del mundo, una red que permitía localizar a otros miembros de la red y crear listas de amigos. Se basaba en la teoría de los 6 grados de separación, que afirma que es posible conectarte con cualquier otra persona del mundo en tan solo 6 pasos. Friendster se creó en 2002 como una red social para amantes de los videojuegos. MySpace y LinkedIn, que aparecieron en 2003, considerándose redes mucho más profesionales y orientadas a empresas. 2004. Un joven universitario procedente de la Universidad de Harvard creó la red social más importante en la actualidad, Facebook. Solamente un año más tarde, en 2005, surgió una nueva revolución que hoy en día se mantiene como una de las redes sociales más importantes, YouTube. En 2006, surgió en San Francisco la red social de microblogging, Twitter. Lo que hoy en día podemos considerar como la app de mensajería instantánea más famosa, surgió en 2009 llamada WhatsApp. En 2010, Instagram llegó al mercado, posicionándose rápidamente como la red social más fotográfica por excelencia. Twitch llegó al sector de las redes sociales en 2011 y desde su primer momento marcó tendencia debido a su enfoque en el crecimiento del mercado del gaming.
TikTok en 2016, que compró Musical.ly en 2018, es una red social que podría compararse con una mezcla de Vine y Snapchat, con lo que se puede crear, compartir y descubrir videos muy breves que van desde los 15 segundos de duración hasta máximo un minuto. Y así, cada año van saliendo, innovando y actualizando nuevas formas para facilitar la comunicación y convivencia entre las personas, formando parte de la historia de la comunicación. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó el video, dale like y comparte con tus amigos. Nos vemos pronto. Muchas gracias.